tardes para todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a Esta Boca es Mía. Estamos en vivo y hoy, como lo comentábamos en la promo, vamos a dedicar el día, o el programa mejor dicho, a tratar este tema que nos conmocionó a todos tan positivamente y que por sobre todo lo que ha generado es, no le diría debate, porque no sé si es debate, pero sí sobre la mesa está puesta muchísima expectativa, seas cristiano, católico o no lo seas, cualquiera sea tu religión o tu credo o tu creencia. Evidentemente la Iglesia Católica da señales claras que podrían hacernos pensar, bueno, en ya una cuestión de decisión política, ¿no? De empezar a transitar una nueva era, de empezar a recuperar un montón de personas que profesaban esta fe y que se fueron colgando por allí, tal vez agarrándose de otras religiones, tal vez depositando toda su necesidad espiritual en otros caminos. Y más allá de eso, no deja de ser una voz, así como uno escucha muchas voces de distintas religiones, distintos credos, que bueno, por el respeto que merecen, por su trayectoria, o sobre todo por los actos que son tangibles, todo acto positivo tangible, provenga del lado que provenga, merece respeto. Este Papa Francisco ha hecho eso, ha hecho que muchísima gente que antes tenía la espalda, estaba de espalda a la Iglesia, esté mirando otra vez. La nominación del Papa Francisco ya de por sí es muy simbólica, es muy clara y evidente que marca un nuevo camino. Pero ahora se suma la designación de los cardenales, que creo que va también en esa misma dirección y que me parece que es lo que es interesante conversar en el día de hoy. Y ni que hablar cuando hablamos que Uruguay, por segunda vez en su historia, tiene cardenal. El nombramiento de Sturla. Director, vamos con el archivo de Telemundo y después ya empezamos con el programa. Monseñor Daniel Fernando Sturla Berruet, arcivescovo de Montevideo, Uruguay. Sturla se enteró de la designación por llamados y mensajes de amigos que estaban en la Plaza San Pedro, en el Vaticano. El arzobispo de Montevideo empezó a recibir las felicitaciones cuando salía de Radio Oriental, donde informó sobre la misión que está realizando estos días en Jardines del Hipódromo. Cuando salía de la radio iba en auto, en eso recibo una llamada de Roma, paro el auto, Gonzalo Emilius me dice, de San Pedro va a nombrarte cardenal. Yo dije, no, pero a mí no me avisaron nada, y bueno, en fin. Pero me dijo, sí. Bueno, y atrás de Gonzalo ya vi que tenía mensajes de dos uruguayos, un sacerdote y un laico, que estaban en la plaza de San Pedro en Roma diciéndome, el Papa te acaba de nombrar cardenal. Bueno, así me enteré. Para Sturla, la cercanía de Francisco y el conocimiento que tiene de los uruguayos influyó en el nombramiento. Yo creo que es algo para la Iglesia uruguaya más que para mí, ¿verdad? O sea, es el amor del Papa por esta Iglesia, el reconocimiento también al trabajo que la Iglesia en el Uruguay realiza, y creo que eso tiene que ver con mi nombramiento de cardenal, que es medio sorpresivo. Como cardenal, Sturla formará parte de un amplio consejo que asesora a la cúpula de la Iglesia en diversos temas. Además, los cardenales son los encargados de designar al nuevo Papa cuando el que está en funciones muere o renuncia. El próximo 14 de febrero, en Roma, Sturla recibirá los signos de los cardenales. Vamos a darle la bienvenida. Obviamente se imaginarán que el arzobispo ahora cardenal está muy ocupado por estos días. Vamos a darle la bienvenida entonces a Monseñor Milton Trócoli, obispo auxiliar de Montevideo. Monseñor, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Bueno, esto fue un breve tape, pero ya se saben un montón de comentarios expresados por el propio cardenal en el que hace especial referencia a algo que se escuchó por aquí, ¿no? Como que más que hacia él, esto es un mensaje o es un espaldarazo a lo que es la Iglesia en nuestro país. Y mucho más allá, si uno se pone a ver el origen de todos los nuevos cardenales nombrados, está la mirada puesta, ni que hablar sobre América Latina, ni que hablar, pero también en otros países que honestamente parecían a veces estar como muy al margen, ¿no? del mundo, de los caminos importantes del mundo.
Por ejemplo, conversábamos con Monseñor hace un ratito que le llamaba mucho la atención el que ahora es considerado el cardenal más joven de todos, de Tonga, por ejemplo, ¿no? Pero ¿qué otros rincones del mundo han puesto sí sobre el mapa a partir de estos nombramientos? Y bueno, también Cabo Verde, también para Asia han aparecido varios cardenales, en África. Creo que el Papa ha ido abriendo el espectro, justamente, bueno, un poco en la línea de lo que él dice siempre, ¿no? Que quiere una iglesia más desde la periferia. Él dice, desde la periferia se ve mejor, decía cuando comenzó su pontificado. Y creo que, bueno, está tratando también de abrir en la iglesia, o de integrar, digamos, a la Santa Sede también esta mirada desde la periferia, para que aparezca también en los diálogos, en los debates, en las decisiones importantes que se van tomando, en toda esta reforma de la curia romana que quiere hacer el Papa. Bueno, me parece que quiere integrar reforma que con la que no pudo Benedicto XVI, ¿no? O sea, que no sabemos, o entre nosotros no sabemos realmente si no pudo, si no quiso, si no estaban los planes, ¿no? Eso se nos escapa, yo creo, en definitiva. ¿Usted qué opina? Esta reforma viene de antes del Papa Francisco, por eso de hecho es electo como Papa Francisco. Yo creo que es algo que se venía pensando. O sea, la reforma empezó ya también con el Papa Pablo VI, después del Concilio Vaticano II, donde fue reformando, ya reformuló la curia romana, después Juan Pablo II hizo otra reformulación, y ahora se está viendo, bueno, una nueva reformulación, digamos, acorde al siglo XXI, ¿no? Con otro mundo, con otras comunicaciones, con otros desafíos para la Iglesia, y entonces creo que, bueno, el Papa Francisco justamente en esto le ha dado un impulso y se ha puesto al hombro realmente este cambio, esta transformación. Y América Latina tiene más de la mitad, además, de los católicos del mundo, por lo tanto, el número importante de cardenales electos en este momento, bueno, nos daría pensar que todo va en dirección a lo que se está planteando, ¿no? Reforzar el diálogo por estos lugares y por otros periféricos. Reforzar el diálogo, ¿no? y tener también esa mirada dentro, podemos decir, de la Santa Sede, también del Vaticano, también desde, bueno, desde todas esas decisiones que se tienen que ir tomando o que se están tomando ya, también en orden a, bueno, que la Iglesia siga siendo cada vez más fiel al Evangelio y siga siendo más transparente para anunciarlo en todos los pueblos y en todas las culturas. Sí. Un aspecto, ya vamos a ir a cosas más profundas, pero conversábamos antes del programa un aspecto que por ahí no es nada menor. Uno ha escuchado muchas veces referentes o autoridades de la Iglesia Católica expresarse a través de los medios de comunicación. Y muchas veces uno dice, tal vez el mensaje no llegó como tenía que llegar, porque fue dicho desde un lugar que, aunque no fuera la intención, genera antipatía o viene desde un lugar que pareciera soberbio. A ver, comunicar es todo un arte que ni siquiera los que debemos saberlo lo sabemos. Entonces, no hay por qué pretender que además alguien que está totalmente ajeno al oficio de la comunicación lo logre. A veces es innato, uno escucha al Papa Francisco y tiene ese carisma, ¿no? Ahora, en el caso, por ejemplo, de Sturla, que además usted lo conoce hace muchísimos años, ya como arzobispo, de hecho, también marcó una diferencia importante en lo que podía ser la forma de expresarse de Cotugno, ¿no? Que bueno, acercó más gente Sturla de alguna manera. Es un tema de conversación entre ustedes, se sientan a decir, bueno, a ver, ¿cómo vamos a impartir esto? Ahora más que nunca va a haber mucha prensa sobre la iglesia acá en Montevideo. No, desde el nombramiento de Monseñor Sturla ha habido mucha prensa, ¿no? Bueno, por eso, todo y va a el año seguir pasado habiendo. ha sido muy intenso en este y sentido. va a seguir, exacto. Entonces, se sientan a ver, bueno, ¿qué decimos? ¿A qué medio hablamos? ¿Está pensado eso? ¿Tiene estrategia? O bueno, cuando aparece el micrófono sale lo que sale. No, perdone la ignorancia, pero se me ocurre que... No, mira, ese justo es un tema que estamos trabajando y pensando porque nos preocupa bastante. ¿Desde qué lugar les preocupa? Monseñor Sturla es algo que ha planteado desde el comienzo de su arzobispado, que la Iglesia tiene una dificultad de comunicación, ¿no? Tiene un buen mensaje, que es el Evangelio, pero dificultades para comunicarlo, para hacerlo llegar, para compartirlo. Y entonces es un tema que realmente sí, nos preocupa eso, cómo comunicar, de qué manera, cómo mejorar las comunicaciones, cómo mejorar la interna de la Iglesia también.
porque muchas veces hay cosas que desde dentro tampoco se saben, no se conocen, desinformación. Y bueno, entonces sí, es algo que en lo que estamos, te puedo decir, trabajando, estudiando y bueno, buscando también de poder asesorarnos mejor en esto. Ahí está. Bien, perdone que interrumpiera con ese temita, pero no me parecía menor, ¿no? Porque como cualquier gran organización, que no deja de serlo, los mensajes y la forma de comunicar tiene que ser un tema. ¿Me permite ir al panel un momentito? ¿A ustedes el nombramiento de Sturla como cardenal qué les dice? Te digo algo técnico, Sí. que mirado desde el plano, si vos querés, del plano del derecho canónico. La Iglesia Católica se rige por un código, el Código Canónico, cientos de artículos. El que define la elección de los cardenales es el 351, artículo 351, que pide 4 condiciones para nombrar un cardenal. La persona tiene que tener formación en doctrina, costumbres, piedad y prudencia. Es muy claro el artículo, ¿eh? Costumbres, doctrina, piedad y prudencia. Yo que no soy católico, te consta, y que lo miro a Sturla a lo largo de todo este tiempo, me doy cuenta que reúne esos 4 atributos. Ahora, perdóname, Sí. pero son vagos también, digo, a ver, abiertos, ser prudente. A ver, te explico. El más tangible es que sepa que tenga estudios, te pero explico, lo déjame demás, que te explique algo, sí. No a ti, es importante que se sepa esto, puede no gustar lo que voy a decir. Bueno, ya arrancamos, monseñor. No, pero porque puede no gustar porque No, la sé. los Él sabe que viene un programa de debate. cardenales son representantes del Papa, básicamente elegidos para una instancia central, que es cuando el Papa no está, van a un concilio y tienen la capacidad, si tienen menos de 80 años, de elegir. Y de ser elegidos. Y Ojo, de ser porque elegidos. también es y de eso, ser eso no elegidos. se dice, pero es así Tal cual. también. Quiere decir que los papas, cuando eligen a alguien, están mirando, en alguna medida, cardenales que sintonicen con su frecuencia de onda. No van a elegir a alguien que es muy distante de su frecuencia de onda filosófica, de su relato. Ha pasado igual, a lo largo de la Iglesia, de que ha salido electo algún papa que no había sido nominado por el papa predecesor. Caso Ratzinger. O sea, Ratzinger es elegido en realidad y no había sido elegido por Juan Pablo, en la anterior. Esta es una lógica en donde los cardenales lo que representan es en alguna medida, como bien dices tú, es quién va a describir mejor el Evangelio. Pero es una movida, mirada desde afuera de los que no somos católicos, es una movida de poder, ¿eh? Es una movida de poder. Es un movimiento, yo elijo a fulano porque en alguna medida va a interpretar lo mejor que pueda mi relato. Pero, ¿y está mal? No, pero hay que contarlo. Porque si no parece que es solamente arrancamos planteando el tema como una decisión política clarísima, ¿no? Yo lo cuento. Vos preguntaste qué nos produjo a los uruguayos. Sí. Yo tampoco soy católica. Antes decía que era atea, la madurez me permitió, siempre digo lo mismo, decir que soy agnóstica, porque es muy soberbio decir que no soy atea. Pero a mí lo que me produjo fue, en primer lugar, que se aclarara que tuvimos otro. Porque yo lo veí en la televisión argentina, insistían que era la primera vez que el Uruguay tenía... No, caramba, si yo lo conocí... Hace muchos años, ¿no? Sí, bueno, que estamos hablando no, de lo de Barbieri, 58, que había sido nombrado pero pará, no importa, por eso, porque, a ver... Obvio que sí, que hace muchos años, porque yo tengo 61, pero me acuerdo de él. Yo no sé cuándo falleció, debe haber fallecido en la década del 60. 78. En el 79. 79, más de lo que yo pensaba. Perfecto, además... O sea, era una figura que los que no eran... Yo no pertenecía a una familia católica, pero tenía... O sea, que el Uruguay haya tenido, no por primera vez, sino que es la segunda vez. Punto número 1, porque parece que todo es nuevo en el Uruguay. Punto número 2, yo estoy totalmente de acuerdo, no estoy diciendo nada nuevo, que es una cuestión de poder. Me parece que la Iglesia tiene una gran capacidad, y lo digo con todo respeto, y por algo permaneció. Yo siempre digo, como profesor de historia, que es la primera multinacional de la historia y ha persistido hasta ahora porque tiene una gran capacidad de interpretación de lo que siente la gente y a veces cuando se pierde en la interpretación se producen estos desajustes. Porque con todo respeto... O reajustes, digamos, ¿no? No, porque Benedicto XVI está vivo.
Y está bastante sanito, porque el otro día lo vi bajar a la escalinata del Vaticano, no sé cuándo salieron la última vez los dos, y está a la cabeza de Benedicto XVI. Lo que se necesitaba era, obviamente, un acercamiento diferente a la gente, que yo no sé hasta dónde. Me encantó, Monseñor, ¿verdad? Sí. Me encantó, Monseñor, que usted haya hecho referencia al Concilio Vaticano II, porque mi generación fue muy marcada, aunque no fuéramos, los que no éramos católicos también, a Juan XXIII, que tuve la suerte de conocer el lugar donde nació, un papa pobre, un papa muy perfil, muy similar a Francisco, con las diferencias de época. Pero creo que sí, que es una cuestión de ubicación en consonancia, por lo menos con parte de los fieles, con gran parte de los fieles, porque es evidente que la Iglesia estaba perdiendo esa capacidad de comunicación, lo cual no es nada bueno, porque para quienes tienen fe y para los que no tenemos fe en determinadas, en este caso en Dios, pero tenemos fe en otras cosas, eso es bueno. Sí. Y además es bueno que los que no somos católicos y muchas veces somos más anticlericales que otra cosa, podamos tener en la Iglesia un referente. Porque a mí me interesa, a mí me pareció perfecto lo que dijo Monseñor Sturla. ¿Cómo que la Iglesia no va a poder opinar sobre el tema de la guía de... ¿Cómo que la Iglesia se tiene que callar la boca? La guía de sexualidad. Claro, digo, tiene todo el derecho del mundo, porque además representa a Algunas mucha personas gente. Dicen que en un Estado laico no correspondería que opine la Iglesia. No corresponde que decida, pero vivimos en un país de libertad de expresión, y eso hace a la tolerancia. Ahora, si vos tenés una Iglesia que está encerrada sobre sí misma, se vuelve intolerante hasta la propia Iglesia. Entonces, el choque es mayor. Y estamos viviendo en una sociedad muy fracturada, y digo en general, no en el Uruguay, y necesitamos, el papel de la Iglesia es sanador. Pero, a ver, ¿y qué papel? ¿El moralista? ¿El que hace llamados a la conciencia y a la moral? ¿O el papel de lo que estamos viendo a través de un papa como Francisco, de los hechos, incluso de Sturla como arzobispo? El papel que los fieles necesitan. O sea, la Iglesia tiene que ser lo que el fiel pretende de ella, y no ser un ente separado de su comunidad. La Iglesia que la comunidad católica necesita y quiere es la Iglesia que tiene que ser, y me parece que esta Iglesia de hoy se está acercando mucho más a eso, o por lo menos ese entusiasmo que se ve en algunos fieles que estaba un poco perdido, me parece que refleja eso. Y creo que es para los católicos ni que hablar, que es positivo tener un líder de estas características, que lo iba a ser aunque no fuese nombrado cardenal, porque creo que si hay algo que en el poco tiempo desde que Monseñor Sturla ha sido nombrado arzobispo de Montevideo, es cierto liderazgo. Y me parece que es sano para los cristianos que encuentren un líder con ese carisma. A título personal me gusta mucho más el carisma de Daniel Sturla que otros. Por supuesto, digo, a nivel personal, pero no importa a nivel personal, porque digo, yo no soy católica, entonces de última no importa, pero a mí me parece muy bueno que esto además reafirme tal vez ese liderazgo, y que la Iglesia se coloque en el lugar que sus fieles la quieren y la necesitan. Bien, permitime en esa expresión en la que insistís, ¿no? Que la Iglesia de alguna manera responda a lo que sus fieles necesitan. Pregunta para el Monseñor. Toda la vida uno ha escuchado el conflicto entre, bueno, a ver, ¿hasta dónde la Iglesia puede ayornarse a los tiempos que vivimos, respetando la palabra de Dios, pasándola por, digamos, un taller de costura, pero hasta cierto punto, o sea, porque está lleno de religiones a medida? Y somos muchísimos los que creemos en Dios, pero de alguna manera nos hemos acomodado nuestra fe para que nos complique menos, ¿no? Y no tengamos que ser tan practicantes o tan estrictos en algunos puntos que, bueno, para el ser cristiano son importantes. Entonces, eso de amoldarse a la necesidad de la gente, ¿no tiene a su vez, bueno, una doble cara, un límite o un equilibrio que hay que cuidar? Sí, yo creo dos cosas, ¿no?, que tú decías recién. Por un lado, cuando hablabas de un referente moral, sí. Creo que el Papa, con su austeridad, con la búsqueda de transparencia, de honestidad, se ha vuelto un referente moral.
para nuestro mundo de hoy. Pero no desde el moralismo, que son como cosas diferentes, claro, ¿no? Pero digo, me parece importante porque creo que hay una búsqueda así también, y que otros jefes de Estado y otros pueblos y aún no católicos se sienten identificados con esta búsqueda, con esta identidad moral del Papa, digamos, ¿no? Y después un poco a lo que recién tú decías, ¿verdad? Yo creo que sí, la Iglesia constantemente, en distintos tiempos, uno ve cómo busca inculturarse, es decir, poder asumir el diálogo con la cultura del momento. Y en este sentido, sin traicionar el Evangelio, siempre es importante asumir las búsquedas profundas que tiene cada tiempo y que tiene también cada época, ¿verdad? Porque a veces uno puede estar respondiendo también desde verdades profundas y hondas, pero a búsquedas que la persona en ese momento no tiene. Hoy, por ejemplo, hay una búsqueda muy grande de sentido, ¿no? De sentido de la vida, hay una búsqueda muy importante de la felicidad, hay búsquedas muy hondas, una búsqueda grande de cariño, de querer. ¿Esa búsqueda no existió siempre y en todas las épocas? Pero se va manifestando distinto, ¿no? En otros momentos de repente había más, no sé, una búsqueda de repente de la verdad absoluta o de un bienestar o de una construcción política de la sociedad determinada, ¿no? Yo creo que ahora hay lo búsquedas siente más hondas existencialista. bueno, sí, las búsquedas creo que hay algunas que son, como tú dices, de todos los tiempos, pero hay otras que en cada época están como más sensibles. Y ahí es donde la Iglesia también quiere poder decir una palabra, y una palabra que llegue, ¿verdad? Que sea entendida y que pueda haber un diálogo verdaderamente, ¿no? Que sea interlocutora de la sociedad y del tiempo presente, ¿no? Álvaro, ¿cómo has percibido a través del tiempo el Dios que transmite la Iglesia Católica? Por un tiempo, sí, viste que el temor a Dios era lo que de alguna manera te acondicionaba o te guiaba, ¿no? Es un tema interesante, porque también como agnóstico, acá hemos dicho, ¿no?, en otras oportunidades que somos una barra de agnosticismo unánime. También como agnóstico uno puede ver claramente la evolución de la Iglesia Católica y su acompasamiento con los tiempos. Y en ese sentido, desde mi posición ajena a la fe, yo también valoro el otro aspecto que vos decías, que es el de la Iglesia como difusora moral, no desde el moralismo, pero sí desde ser determinado referente en valores. Como bien dice Monseñor, realmente estamos en una época en que los referentes en valores caen. La cultura en su expresión más elevada es cada vez más elitista, hay cada vez una mayor cultura popular relativista, donde hay buenos valores y pésimos valores, y hay también religiones en el mundo que tienen versiones muy particulares y muy minoritarias, pero que hacen mucho ruido y que son muy peligrosas, como tiene que ver con el islamismo. Entonces, bueno, yo creo que hoy la Iglesia Católica... Con el islamismo no, perdón, vamos a ser correctos. El islamismo, no el islam, ¿verdad? Bueno, no, pero el islamismo, a ver, con los fanáticos, con el terrorismo, no con el islam o el islamismo. El concepto de islamismo. Pero a lo que voy en última instancia es lo siguiente, es que hoy un compromiso importante de la Iglesia Católica, que creo que esta designación le da un espaldarazo, es realmente ser un referente distinto a determinadas sectas que existen en este país y que se van multiplicando y multiplicando y multiplicando, que se basan en la engañifa, en el fraude, en ofrecerle a la gente milagros a base de diezmos. Y entonces ese tipo de cosas la Iglesia hoy tiene que ser un referente fuerte, intenso,
que pelee fuerte, incluso como en el Evangelio Jesucristo. Pero a ver, ¿puedo terminar de decir dejar de algo? terminar. Sí, estos musulmanes que siempre tienen la palabra. Me da un infarto acá. No. ¿Terminaste? ¿Puedo cerrar? ¿Podés definirme valores? Pará. Déjeme ir por orden. Termine su idea, Aunchain. Después en la tanda te defino valores. Pero lo que quiero terminar de decir es que del mismo modo que en su momento Jesús, según consta en los evangelios, entra al templo y los echa a todos del templo, que estaban vendiendo, traficando, ¿no? Todo ese mundo, que habían convertido el templo en un mercado. Sí. Bueno, del mismo modo, este es un muy buen momento para que la Iglesia Católica asuma echar del templo a los que negocian con la ignorancia de la gente. Bueno, bien, pero parecen planteos como que tuviera que haber una verdad absoluta, una religión única, es el mismo camino de intolerancia que se plantea o que se trata de debatir. A ver. No, 2 o 3 aportes. Sí. Y además, digo, hay matices. Y lo rico... ¿Estoy despedida? Porque hace rato me están diciendo, ¿estoy despedida? No. Pero tengo que mandar la tanda, ¿no te enojas? No me enojo. Si me dejas entrar después. Te prometo, mi palabra. Dale. Mi palabra. Dale, Vero, buenas tardes. Buenas tardes, Victoria. Buenas tardes para todos. Y abriendo hoy el debate acerca de este nombramiento del cardenal uruguayo, la pregunta es, ¿beneficia a todos los uruguayos? Podés contestarnos enviando un SMS al 1212 con la palabra Boca 1 por la opción sí y Boca 2 por la opción no. También estamos esperando tus comentarios a través de nuestro mail a estabocasmia@tele12.com. Podemos también leerlo al aire en pantalla. Para eso tenés que enviar un mensaje de texto con la palabra Boca, dejas un espacio y lo mandás al 1212, o si no te esperamos en nuestro Twitter @estabocasmia12, o si te queda más cómodo también en Facebook estabocasmia12. Yo agregaría información a la pregunta, porque es lo que yo me pregunto. ¿Será que este Papa Francisco, será que nuestro cardenal Sturla, será que esta nueva Iglesia Católica logrará que de alguna manera se vaya flexibilizando toda esa mirada que históricamente hubo y hay hacia tal vez las mezquindades o las flaquezas de la Iglesia como institución humana, ¿no? Y podamos, por el contrario, concentrarnos más en el Dios amor, que es lo que en realidad queremos y necesitamos los que queremos tener fe en este o en otro. Por ahí va la pregunta. Hacemos una pausa y cuando regresemos te prometo que arrancás vos. Te prometo.